En esta sesión hablaremos de preparación del terreno, siembra, manejo del suelo de la rizósfera y labores culturales. La gulupa. Buenos días, mi nombre es Jonathan Matallana, soy ingeniero agrónomo, hago parte del equipo técnico del proyecto de frutas y hortalizas que se está realizando en compañía de la Gobernación de Cundinamarca y la empresa privada Life System Technology. En este capítulo vamos a hablar un poco sobre la preparación del terreno, de las adecuaciones que nosotros debemos realizar para poder establecer de manera adecuada el cultivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ya tenemos definido el terreno con las características que se requieren para él, un buen suelo que no sea pesado, porcentajes de limos y arcillas sobre el 20 y el 40%. Preferiblemente si son suelos pesados, arcillosos, es mejor no implementar este tipo de cultivos ya que la raíz no tiene una capacidad de penetración muy alta y se pueden generar daños en las raíces y por ahí vamos a tener problemas radiculares y vamos a tener problemas fitopatológicos. Entonces lo ideal es buscar suelos bien drenados, francos, que tengan una buena capa de materia orgánica. Debo tener en cuenta que sean suelos profundos, que no tengan ningún tipo de barrera física que pueda interrumpir el desarrollo de las raíces como tal. ¿Qué es lo ideal en este tipo de sistemas? Que yo me asesore. Primero siempre tengo que tener en cuenta que debo tener el acompañamiento de un ingeniero agrónomo o un técnico capacitado para la implementación de este tipo de cultivos. Debo tener un análisis de suelo, que el análisis de suelo me dice qué porcentaje real del suelo tengo de limos, arcillas, qué condiciones químicas tengo del suelo. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio del LST se recolectan en bolsas selladas como esta, es una bolsa Ziploc en donde se mencionan cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla y posterior a ello se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. En este caso tenemos un tamizador el cual nos permite separar por granulometría los diferentes tamaños de partículas de estas muestras. Antes de realizar este procedimiento, lo que nosotros necesitamos hacer es secar esta muestra. Nosotros secamos las muestras de 40 a 60 grados Celsius dependiendo del método o el parámetro que nosotros vayamos a determinar en el laboratorio. Todas las muestras presentan una complejidad que debe representar las situaciones y las condiciones que se encuentran en el campo. Por tal motivo es muy importante la etapa del muestreo para garantizar que los resultados representen el cultivo. Es importante determinar que los parámetros no afecten las mediciones en el transporte y la recepción de las muestras. Las muestras representan también una gran variedad de condiciones propias de los cultivos. En este caso, Cundinamarca tiene una gran variedad de suelos y lo que esto implica es que cada muestra es un desafío analítico totalmente diferente. Adicional a ello, por el tipo de textura que hemos determinado a cada tipo de suelo, podemos también analizar cuál es la penetración de las raíces en cada tipo de suelo. Por ejemplo, este tipo de suelo, que es con partículas mucho más gruesas, puede las raíces fácilmente penetrarlas en comparación con suelos en donde la cantidad de arcilla sea mayor. Adicional a ello, podemos también definir que en este tipo de suelo el agua se va a infiltrar mucho más fácil ya que los poros en este suelo son mucho más abiertos, a comparación de las arcillas en donde el espacio es mucho más reducido. Es decir, en este tipo de suelo podemos tener encharcamientos, mientras que aquí podemos tener lavado de nutrientes y bajo riesgo de salinización. Finalmente, en este tipo de suelo, que ya habíamos explicado anteriormente que tiene mayor cantidad de materia orgánica, podemos asumir que al tener mayor cantidad de materia orgánica puede ser un suelo mucho más óptimo para el crecimiento vegetal de diferentes cultivos, en comparación con estos dos tipos de suelo. De ahí yo parto, digamos, para hacer una base del trabajo. Si debo aplicar una enmienda,
cuál es la enmienda que me va a brindar una respuesta efectiva, si voy a utilizar cal viva o cal agrícola o cal dolomita, ¿sí? Qué tipo de enmienda voy a utilizar y qué cantidad de materia orgánica voy a utilizar. Eso lo define el análisis de suelo y el acompañamiento del ingeniero agrónomo. Voy a definir las distancias de siembra. ¿De qué depende? De las condiciones de temperatura. Lo que en la experiencia hemos visto y lo que nosotros podemos recomendar es que entre más bajo esté el cultivo, se debe utilizar una distancia de siembra mayor. ¿Por qué? Porque voy a evitar que el cultivo, cuando crezca, tenga una densidad de hojas que me puedan generar algunas enfermedades como roña. Entonces yo tengo que generar un espaciamiento para que el aire fluya, ¿sí? Y yo pueda manejar el cultivo adecuadamente. Porque entre más denso sea el cultivo, pues más difícil van a ser las labores culturales, mayor temperatura, mayor humedad relativa, y va a tener todas las condiciones para que enfermedades como la roña, por ejemplo, la bacteria, se desarrollen más rápido. Se hacen algunas desinfecciones de suelo. De eso depende también el análisis microbiológico del suelo. ¿Cuántas unidades formadoras de colonias yo tengo de Fusarium? Sí, es importante partir de una base técnica para poder tomar las decisiones del cultivo. ¿Y qué tipo de correctivo yo voy a utilizar? Si voy a utilizar una base química, y cómo voy a hacer la inoculación posteriormente a la utilización de esa base química. Hay muchos productos en el mercado que se pueden utilizar. En el proyecto nosotros nos hemos enfocado mucho sobre todo en la protección de la rizósfera del suelo, en la protección del suelo como recurso. Entonces todas las aplicaciones van dirigidas a la parte orgánica y a proteger el suelo. Entonces hemos utilizado unos productos que han tenido una efectividad muy interesante, generan desarrollo radicular y se ha venido acompañando de una base de fertilización, porque todo es un manejo integrado en la preparación del suelo. Si hago una aplicación o un vacío biológico, tengo que necesariamente hacer una aplicación de productos biológicos que me ayuden a contrarrestar y a ocupar ese espacio del suelo que yo estoy dejando libre. Si no lo hago, pues voy a dar espacio para que los patógenos simplemente ataquen con más fuerza y genere problemas fitosanitarios más adelante. Entonces la inoculación de microorganismos se han realizado de manera periódica, cada mes, cada 45 días, depende mucho de la observación y el desarrollo del cultivo. Lo vamos acompañando de fertilizantes, por ejemplo, al inicio va acompañado de calcio, de zinc, de fósforo, elementos menores, todo de una manera como muy balanceada para poder generar unas plantas fortalecidas desde la parte nutricional y desde la parte microbiológica. Una vez ya tenemos definido el terreno, entonces ya vamos a hacer la preparación del sitio. Hay dos maneras. Se puede hacer una labranza mínima o podemos hacer un tractorado. En este tipo de cultivos, para evitar remoción del suelo por conservación, es mejor la labranza mínima, o sea que hacemos una preparación plato a plato. Entonces se hace una preparación del plato más o menos de 1 metro de diámetro por 1,20, se podría manejar más o menos así, de 1,20 por 1,20, con una profundidad aproximada de 20 centímetros. Hacemos el plateo y posteriormente, después de realizar el plateo, hacemos la aplicación de la enmienda. O sea, ya la enmienda nosotros la definimos según el análisis de suelo. Qué tipo de cal vamos a utilizar, si es cal viva, cal agrícola, cal dolomita, yeso. Depende de las características específicas de cada terreno, nosotros definimos qué enmienda vamos a utilizar. En el caso de la gulupa que hemos trabajado en el proyecto, utilizamos cal dolomita y hicimos una mezcla y la enriquecimos con materia orgánica. Entonces en la preparación del terreno, entonces se realiza la preparación por sitio y hacemos la aplicación de la enmienda. Una vez aplicamos la enmienda, esperamos 20 días aproximadamente a que la cal actúe en el suelo, se puedan liberar los iones de aluminio, se puedan liberar, entonces podemos tener una mejor preparación del terreno 20 días después.
20 días después de que realizamos la aplicación de la enmienda, entonces ya preparamos el terreno para realizar la siembra. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros en el transcurso de esos 20 días realicemos una adecuada desinfección del suelo. Generalmente se recomienda un vacío biológico, entonces podemos utilizar algunos fungicidas fuertes para hacer un vacío en el suelo, y posteriormente es necesario que nosotros realicemos un enriquecimiento del suelo con productos biológicos. Eso lo hacemos con el fin de generar un equilibrio en el suelo y poder generar un espacio para que las raíces se desarrollen de manera adecuada. Entonces ya hicimos el tratamiento anterior, hicimos la desinfección, procedemos a realizar la siembra. Generalmente nosotros realizamos la siembra con materia orgánica. En el momento de realizar la siembra es cuando se debe incorporar la mayor cantidad de materia orgánica posible. El compost de lombriz es como la más recomendada, que tenga análisis fitopatológico, que no tenga fusarium. Es una materia orgánica que genera permeabilidad en el suelo, ayuda a que las raíces se puedan desarrollar y extender mucho más rápido. ¿Por qué no recomendamos, por ejemplo, gallinaza o de otros animales? Es simplemente por el tema fitosanitario. Si nosotros aplicamos una materia orgánica que esté que esté en un proceso de descomposición inadecuado, podemos generar problemas fitopatológicos en el cultivo. Entonces estamos trayendo un problema a nuestro cultivo. Tiene que ser materia orgánica certificada con registro del ICA para poder nosotros incorporarla dentro de nuestro cultivo. Hacemos la aplicación de la materia orgánica. Normalmente se realiza una aplicación de 1 kilo a 1,5 kilos por sitio de materia orgánica, acompañado de 200 gramos de micorrizas. Las micorrizas son hongos que hacen una simbiosis con las raíces, lo que permite que ellas se empiecen a desarrollar mucho más rápido. Lo que hacen las micorrizas es solubilizar, por ejemplo, el fósforo, que lo tenemos presente en el suelo, pero no está de una forma soluble. Entonces lo que hacen las micorrizas simplemente es generar una simbiosis para que la planta pueda absorber ciertos nutrientes y se desarrolle mucho más rápido la parte radicular. Es importante las micorrizas porque, aparte de generarle un beneficio a la planta, están ocupando un espacio. Después de que nosotros realizamos un vacío biológico, tenemos que empezar a llenar el espacio del suelo, porque finalmente el suelo tiene un espacio determinado que está lleno de hongos, bacterias que compiten entre ellas mismas, ¿sí? Y están ocupando un sitio. Cuando nosotros hacemos una desinfección, limpiamos todo y tenemos que empezar a llenar ese espacio con los hongos que nosotros necesitamos en nuestro cultivo, simplemente. Entonces esa es como la recomendación. Sembramos las plantas con materia orgánica, con micorrizas, y antes de realizar como tal el establecimiento, esa es como la preparación antes de establecer las plantas. Se debe realizar una inmersión. Normalmente se realiza con un producto rico en fósforo. En el mercado hay muchos productos de muy buena calidad, entonces utilizamos un producto que sea soluble. Simplemente hacemos una inmersión de las raíces en un inoculante que puede ser Ecoterra, que viene compuesto de diferentes bacterias que también generan cierta simbiosis con las raíces, y de esa manera se puede desarrollar la raíz de manera adecuada. Entonces todas las prácticas que nosotros estamos realizando es básicamente para generarle a la planta un fortalecimiento radicular y que ella se pueda extender de manera adecuada. El sistema de siembra que nosotros estamos utilizando en este cultivo y en los ensayos que hemos realizado en los diferentes municipios, se realizó un montículo a una distancia de 3 metros por 3 metros. Esa es la distancia de siembra entre plantas y entre surcos, de 3 metros. El montículo tiene más o menos una altura de unos 50 centímetros y queda con una cierta, como una zanja, por lo que el terreno está inclinado. Entonces, en caso de que llueva, entonces eso también nos permite conservar un poco la humedad, sobre todo en zonas donde la precipitación es muy baja.
Entonces lo que hace el montículo es simplemente, en caso de encharcamiento, pues la planta está alta, y en caso de que la planta necesite humedad, pues simplemente él la va a conservar a su alrededor. Entonces por eso realizamos ese tipo de sistema. Es una planta que requiere un tutorado. El tutorado puede ser de diferentes materiales. En este que nos encontramos el día de hoy está hecho con varas. Normalmente se realiza con polines de ciertas dimensiones, de hasta 8 centímetros por 8 centímetros, con una altura hasta de 3 metros, 2,80. Todo depende de la zona, de la disponibilidad de mano de obra, de la disponibilidad del material, la disponibilidad de la madera. También se puede realizar en guadua. Varios ensayos que nosotros realizamos, montamos toda la estructura en guadua. Hay lugares donde también se logra montar en guadua en combinación con madera. Todo depende de la disponibilidad de recursos de cada una de las fincas. Entonces, si yo tengo guadua en esta zona donde nosotros nos encontramos en Granada, en la zona de Granada, el acceso a la guadua es un poco más complicado, el transporte aumenta los costos, entonces es más fácil con madera. Generalmente la madera se saca de las mismas fincas donde se va a establecer el cultivo, con sus respectivos permisos de las alcaldías o las corporaciones regionales, se saca la madera. Que es también uno de los limitantes. Entonces se puede tener una combinación de guaya con alambres ecológicos que permiten reducir un poco los costos. Es un sistema de cortina sencilla, se puede mandar de cortina doble. Normalmente en casi todas las zonas nosotros recomendamos la utilización de un semitecho o una cubierta completa tipo invernadero para evitar problemas fitosanitarios posteriores. Siempre la roña es uno de los principales limitantes en este cultivo. No deja crecer la planta, daña los nuevos meristemos, los nuevos brotes, siempre están enfermos. Entonces sí es un problema el desarrollo de este cultivo si no se tiene semitecho. No genera la misma productividad. Realmente tampoco podemos tener confiabilidad por la cantidad de insumos químicos que tenemos que utilizar. Tenemos plantas de un vivero certificado, que es muy importante reconocer de dónde viene su material vegetal para evitar posibles daños futuros, ¿sí? Normalmente en el mercado se encuentran de todos los precios, de todas las calidades. Este es un material de variedad común, no es injertado realmente. Hemos tenido un buen desarrollo del cultivo porque hasta el momento no se ha muerto ninguna planta. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, representante legal de Agropecuaria Colombia SAS, un vivero destinado a la producción de gulupa y producción de uchuva. Estamos ubicados en el kilómetro 7 vía Ubaté-Chiquinquirá, en el municipio de Fuquene, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Este vivero ha tenido el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca en alianza con LST, los cuales tienen un proyecto en desarrollo de frutas y hortalizas para exportación. La asistencia técnica por parte de ellos ha sido muy valiosa para nosotros, ya que nos han inculcado utilizar productos que no sean químicos y productos naturales que le ayuden a la raíz para poderle entregar al agricultor un material genético que se defienda en el punto final, especialmente en la parte fitosanitaria y la producción. Contamos con una certificación ICA, la que nos respalda para poderle llegar al productor, logrando tener un producto final de excelente calidad. El manejo, las buenas prácticas agrícolas que se llevan a cabo en este vivero le garantizan que van a tener un material genético libre de enfermedades, ya que el mercado internacional lo exige y es una herramienta muy importante para que el agricultor pueda fluir con su negocio de producción y no tener ese inconveniente en el mercado internacional. ¿Por qué es importante la certificación? Porque con un buen manejo interno le estamos dando a la plántula
el potencial necesario para que lo exprese en el punto final. Se han hecho unas labores a tiempo y de manera acertada. No quiere decir que sean las correctas ni las adecuadas para todos los cultivos, porque pues estamos hablando que cada zona y cada cultivo tiene unas condiciones totalmente diferentes de suelo, de manejo, de recurso. Entonces, en el caso específico de esta finca nos ha funcionado. Ya para el caso de cada finca hay que empezar a analizar qué condiciones se tienen en cada finca, cuáles son mis condiciones de recurso hídrico, cuáles son las condiciones ambientales, cuáles son las condiciones fitosanitarias de la zona, porque pues es un influyente importante. ¿Sí? No es lo mismo producir en esta zona, que donde no hay cultivos aledaños, a una zona que tenemos Gulupa, donde todos los vecinos, donde se comparten trabajadores y enfermedades, ¿sí? Porque el principal agente que transporta enfermedades es el calzado es la ropa de los trabajadores, estar visitando cultivo a cultivo, esos son focos para transportar enfermedades. Entonces ya tenemos establecido nuestro cultivo, empezamos a hacer manejo de la rizósfera. La rizósfera son los primeros 20 centímetros del suelo donde se desarrolla toda la parte orgánica del suelo, microorganismos. De aquí vamos a empezar a nutrir esa parte. Nosotros empezamos a cuidar la rizósfera desde el principio. Entonces estamos utilizando productos a base de bacillus, de tricodermas, estamos utilizando solubilizadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, que me permitan desarrollar de manera equilibrada toda la parte de microbiología que hay en el suelo. Toda la parte orgánica la estoy equilibrando. También se va a hacer un refuerzo nutricional, sobre todo en las raíces. Entonces se va a aplicar estimulantes de raíces, no solo fósforo, sino zinc, calcio, magnesio. Toda esa relación que hay en el suelo, si yo la protejo, pues voy a tener una productividad adecuada. No me tengo que recargar solo en un fertilizante, sino manejar una relación en todo, generalmente. Otro cuidado importante es el plato. Entonces, ¿por qué? Normalmente crecen arbences. Nosotros tenemos arbences alrededor del desarrollo del cultivo, ¿sí? Es normal. Nosotros procuramos mantener siempre limpio el plato. Estamos hablando que son más o menos 1 metro de limpieza del plato, para evitar pues que haya competencia entre las arbences y la planta y el desarrollo de la planta. No utilizamos azadones, generalmente se hace con la mano. Tampoco se utilizan herbicidas. Es importante evitar el uso de los herbicidas. ¿Por qué? Porque yo aplico el herbicida y dejo descubierto el suelo. Aparte que estoy dañando los microorganismos que están en el suelo, dejándolos completamente desnudos. Entonces cuando entra el sol, el agua, entra en un proceso de descomposición y descubro como la rizósfera totalmente. ¿Sí? La idea es mantener cubierto el suelo en su mayoría, para evitar que cuando llueva también haya escurrimientos del suelo. ¿Sí? Hay que evitar sobre todo y cuidar nuestro recurso del suelo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el manejo de la planta y sobre todo una parte muy importante, que son las podas, que determinan los ciclos de producción. Entonces ya hablamos que esta planta tiene una formación en V de doble cortina. Tiene un tallo principal que se guía sobre la cuerda principal, sobre esta cuerda principal, y el segundo se guía sobre la segunda cuerda principal. Esto tiene una distancia más o menos de 40 centímetros de diferencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos buscar la manera de que la fruta tenga una adecuada aireación para evitar que las plagas y las enfermedades se diseminen más rápido por acumulaciones de humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esta rama de acá, si nosotros observamos detenidamente, esta rama le pertenece
realmente a la otra planta. Entonces yo qué tengo que hacer es quitarle los zarcillos que enredan y con mucho cuidado guiar la planta hacia donde realmente corresponde, que es la zona que es esta zona. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que hacer. A esto nosotros llamamos peinar. ¿Sí? Realmente peinar es organizar la planta de tal manera que yo pueda formar una cortina de manera adecuada y que no genere roces entre la misma fruta, pues ya que la fruta tiene una cutícula muy delicada que en cualquier movimiento de una hoja o entre la misma fruta se puede dañar. Entonces ya tengo formada mi cortina. Yo tengo acá formada la cortina, ¿cierto? Tengo una cortina de producción. Esta es una cortina de producción que cuando llega a este punto, ya acá yo no la puedo seguir dejando crecer. ¿Por qué? Porque es que ya la fruta que empiece a cuajar acá ya se me va a arrastrar, y la fruta que se arrastre y que tenga contacto con el suelo pues me va a generar problemas de hongos. Entonces aquí es cuando yo empiezo a podar. Entonces ya yo voy a empezar a podar a más o menos una altura de mi rodilla, ¿no? De mi rodilla. Mi rodilla serían unos 40 centímetros. Y a eso se llama despunte. Eso es un pequeño despunte, que es simplemente estimular la planta para que estos rebrotes crezcan y se pueda llenar bien la fruta. Continuando con el proceso, entonces ya realizamos el despunte. Siempre debo cargar mi solución de hipoclorito, ya sea el 1% o de yodo agrícola, para desinfectar adecuadamente las herramientas. Listo. Entonces, la desinfección de la herramienta se hace cuando yo cambio de planta o cuando cambio de sección de planta. Voy a realizar acá una poda de producción. Busco las ramas que ya produjeron, o sea, estas ramas cuando ya cosecho se quedan vacías, y lo que yo hago es nuevamente devuelvo la planta. ¿Qué es devolver la planta? Buscar 1 o 2 nudos anteriores y quito las ramas que ya produjeron. Eso es lo que yo busco. ¿Qué gano con esto? Renuevo el material vegetal, estimulo la planta para que genere nuevas raíces y genero una nueva producción. De estas podas de producción hay formas de manejar el cultivo. ¿Cuáles son esas formas? Puedo tener una producción continua o una producción fuerte, que la pueda programar para ciertas épocas del año, porque pues esta fruta se maneja por temporadas. Estamos hablando que esto es un mercado un 80% tal vez europeo, que está determinado por ciertas estaciones del año. Cuando ellos tienen invierno, nosotros tenemos alimentos, ellos empiezan a consumir más alimentos de nosotros, pero cuando sale el verano pues sus productos salen y pues van a dejar de consumir nuestros productos y van a consumir los de ellos. Entonces esto más o menos está una temporada muy marcada, que es desde octubre más o menos hasta la segunda o tercera semana de diciembre, y nuevamente se activa en febrero más o menos hasta abril, mayo. Ya los meses de junio, julio, agosto son un poco complicados. Entonces pues como las fluctuaciones del mercado son variantes, yo tengo que tener la fruta en unos momentos específicos. Entonces normalmente ¿qué pasa? Que cuando yo realizo esta poda, ¿sí? yo podo mi planta, la regreso como estamos haciendo. Ella tiene un proceso más o menos de 5 meses, máximo 6 meses, depende de las condiciones que yo tenga en el cultivo, para volver a tener una producción. Entonces yo calculo más o menos podas en los meses de abril, mayo. Entonces tengo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre voy a empezar a iniciar producción. Octubre, noviembre voy a tener los picos de cosecha, donde yo voy a tener las temporadas, voy a coger las temporadas donde va
la fruta tiene un mayor precio y la calidad no es tan exigente en los mercados exteriores, ¿sí? Pues también hay fluctuaciones en la calidad, pues depende es de la oferta y la demanda. Ya determinamos nuestras épocas, nuestras temporadas para realizar las podas. Entonces podemos hacer una poda de renovación donde yo simplemente quito todo y programo el cultivo para un nuevo ciclo. Entonces tengo producción más o menos en 5 o 6 meses. O lo puedo manejar de manera continua, que es una buena metodología. Tiene picos marcados pero muy pequeños, sin embargo la producción se mantiene, es como una curva, es muy plano la producción, pero siempre voy a tener fruta en todo tiempo. Yo simplemente busco las ramas que ya produjeron, ¿cierto? Esta es una rama que ya tuvo su producción, y aquí ya tuvimos producción, y me devuelvo. Entonces busco los nudos, entonces más o menos 1 o 2 nudos y realizo el corte. ¿Sí? Ya una vez realizo el corte, nos acordamos, es muy importante realizar la desinfección de la herramienta. Listo. Voy eliminando ramas improductivas. Por ejemplo, esta es una rama que solo tiene 2 frutos, digamos que los vamos a esperar. Aquí esta rama ya produjo, esta rama ya tuvo su producción, entonces la idea es que la eliminemos y esperemos un nuevo rebrote. Esa es la idea con la poda de renovación, para tener una poda continua, para tener una producción continua. Todos los días revisamos para que si encontramos esta fruta que está arrugada, puede estar muy bonita, pero si está arrugada, está picada de mosco y como afecta al resto del cultivo, hay que quitarla. Todos los días hay que revisar y quitarlas del cultivo. Esta tiene roña, también es mejor quitarla porque no va a producir nada. Se quitan y se recogen, no se dejan tiradas en el piso porque ahí se reproduce más la enfermedad. Entonces las recogemos y las llevamos a la zona de barbecho, allá les echamos cal. De esta manera damos por terminada la sesión número 3. Agradecemos la atención brindada.